La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri desde los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila en el Control Master, Santiago Millán. Como siempre, hemos iniciado con el panorama internacional, lo que está pasando, y es un tema bastante interesante para las personas que nos siguen en las redes, especialmente para todos los usuarios de las distintas plataformas, Facebook, en Twitter, en fin, porque Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos reconoce los efectos en la salud mental en algunas... Estamos hablando de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, sí señor, de Facebook, ahora pues Meta, ¿no? Él reconoce en el Congreso de los Estados Unidos que realmente han cometido errores estas plataformas y todos estos servicios tecnológicos, las grandes tecnológicas del mundo, las Big Tech exactamente, con la salud mental de la población en general, porque inclusive pues hay juegos, hay problemas de acoso sexual, porque la gente pensaría que solamente se da en la parte física, en ciudades o en distintos escenarios presenciales, pero no, en las redes también se está presentando esto, y Mark Zuckerberg reconoce en los Estados Unidos, en el Congreso, y de ahí la importancia de los parlamentos, o sea, cómo la seriedad, la talla, la grandeza de los parlamentarios, no importa los partidos, sean republicanos, sean demócratas, lo importante es que todos en conjunto pues reclaman que las empresas, por más grandes que sean, no pueden dominar en algún momento determinado o tener una posición que determine el futuro de la salud mental de los jóvenes. Eso me parece bien importante, este comentario al inicio, Panorama Económico, porque eso mismo debe suceder en todos los congresos del mundo. Los empresarios pequeños o medianos o grandes empresarios que cometan errores, pues tienen que acudir exactamente a un debate de estos y pues desde luego si se reconocen los errores, además de reconocerlos, corregirlos, como lo ha manifestado Zuckerberg, que va pues obviamente a trabajar con sus técnicos, con sus especialistas, con sus científicos para mejorar la seguridad en el manejo de la información y también quienes entran a estas redes, cómo manejan esta información y cómo pueden en un momento determinado bloquear o tener algunas precauciones para que los jóvenes, los niños, no utilicen esta información que les puede hacer un daño irreversible en la vida. O sea, salud mental no la pueden corregir en el corto plazo. Este me parece un tema inicial acá en Panorama Económico, e igualmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, mantiene la tasa de interés, no sube la tasa de interés, y a su turno Colombia, Brasil, Chile bajan la tasa de interés. Recordemos que en Colombia el Banco de la República la bajó 25 puntos. Varios analistas del mercado, el ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, han manifestado que todavía se puede seguir bajando la tasa de interés, que es el único camino para reactivar la economía. Lo hemos comentado aquí, que si hay un crédito muy costoso, las empresas no tienen o no acuden al crédito para invertir. O sea, la inversión se paraliza, no hay nuevos proyectos. Si la tasa de rentabilidad de un proyecto es más baja que pues obviamente los costos financieros, pues los proyectos no se van a desarrollar. Igualmente le pasa a las familias. El caso de la vivienda en Colombia, no se está demandando vivienda porque las personas no alcanzan a cubrir los costos del crédito del banco y a veces se quedan los subsidios que otorga el Estado ahí en la Tesorería General de la Nación porque no lo utilizan, simplemente hacen el trámite. Cuando llegan al banco y dicen, mire, sus cuotas van a ser, están diciendo muchas gracias porque mi sueldo sube por escalera y los intereses o el costo del crédito para la vivienda sube por ascensor y naturalmente no cuadra las finanzas. Por esa razón, esa es una de las grandes causas por las cuales está paralizada la venta de vivienda. Igualmente, los compradores potenciales de carros no los compran porque si van a averiguar cuánto vale un crédito para comprar su carro y le dicen que está en el 30, en el 35%, dicen, no señor, ya bajaron la tasa de usura, por lo menos no la baja la superintendencia. La superintendencia financiera lo que hace es certificar el promedio del mercado y con base en esa certificación toman ese dato para el mercado. Perdón, expliquémoslo ahí, por favor, profesor Luis Alberto, ¿cuál es ese promedio que saca el mercado de acuerdo a qué? Porque de eso se define la tasa de usura, que es el tope. Exactamente. Supuestamente cuando uno define un tope sobre un precio en el mercado de algún bien, producto o servicio, pues obviamente está entrando
a manejar o a limitar la naturaleza de los mercados, ¿no? Exactamente, pero lo práctico la superintendencia. Ve los principales bancos del país, cómo está el crédito para cómo está el crédito en tarjetas, cómo está el crédito para vivienda, cómo está el crédito para consumo, cómo está el crédito rotativo, todas las tasas de interés que están cobrando, y de eso saca un promedio. Y sobre ese promedio entonces establece un límite que da precisamente la misma señal del mercado, porque ella no la toma del escritorio de uno, los funcionarios, ni lo puede hacer administrativamente la superintendencia, como sí lo hace el Banco de la República, que se reúnen los 7 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República y determinan la tasa de interés de captación, o sea, cómo capta un banco, a cómo le paga un banco a un ahorrador por llevar su plata al banco. Eso lo determina administrativamente una junta de 7 economistas en el Banco de la República. En la superintendencia no pasa eso, no hay economistas, no hay personas que se reúnan para determinar cuál es la tasa de usura, no, es todo lo contrario, levantan la información del mercado, cómo está prestando la vivienda, Bancolombia, el Banco Itaú, todos los bancos del sistema financiero, y el cómo está el crédito tanto para vivienda como para el sector agropecuario, como tasas de crédito, tarjetas de crédito, crédito rotativo, todas las alternativas, las modalidades de crédito, y de eso sale el promedio, sale básicamente la tendencia que da el mercado de esa tasa de usura. Eso es básicamente la referencia que hay, pero esos 3 países, Brasil, Chile, Colombia, han bajado la tasa de interés, y desde luego, como lo hemos comentado en anteriores programas, tenemos unos elementos que están, pues obviamente, presionando la inflación. Es el fenómeno del Niño. Vamos a tener menos oferta de leche, por ejemplo, en algunas regiones de Colombia donde hay heladas en la mañana, pues naturalmente esos climas afectan, queman los cultivos, queman el pasto, y todo eso depende de la alimentación de la ganadería. Entonces ahí está una de las explicaciones de costos en el caso de la ganadería, y igualmente sucede en otros casos, la pérdida de la cosecha, por ejemplo, de plátano, de yuca. Todo eso indica que si no hay una suficiente oferta de producción, pues naturalmente suben los precios. Pero esa es una causa real cuando la oferta baja de la producción por el fenómeno natural que se está presentando en El Niño. Afortunadamente, la tendencia es que ya se están presentando lluvias en el país, y eso da por lo menos un horizonte de recuperar el optimismo, porque los embalses están bajando. Y los embalses bajan, y naturalmente sabemos que al caer los embalses se disminuye la generación de energía hidráulica, que es producto de la capacidad de embalses que tengamos, y pasamos a la térmica, que es más costosa. Entonces eso dispara el precio del kilovatio de energía para los hogares colombianos. Y como no tenemos todavía una canasta tan diversificada, entonces tenemos que esperar que avancemos en las otras opciones, en eólica, en la energía solar, para que tengamos nuevas alternativas, que podamos en algún momento de emergencia utilizar esas alternativas con costos que no sean tan altos, y no generemos esos costos adicionales para las empresas, para las familias o para las personas que generan inflación. Eso es básicamente ese panorama general que estamos viendo en cuanto a tasas de interés y la tendencia de Brasil, Chile y Colombia, que han bajado la tasa de interés. Colombia la bajó en 25 puntos. De 13% bajó a 12,75. La Junta Directiva estuvo dividida, no todos estuvieron de acuerdo en bajar 25 puntos. 2 miembros de la Junta Directiva querían que se bajara 50 puntos, o sea, que bajaran un poco más. Se prevé que para las próximas reuniones de la Junta siga esa tendencia a seguir bajando la tasa de interés. La inflación, pues obviamente no está por encima del 10%, de tal manera que eso es un buen indicador para que todavía tengan un margen de seguir bajando esta tasa de interés. Alejandro. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri y nuestro ingeniero de sonido Santiago. Estaba anotando precisamente unos puntos para que los analizáramos, y estábamos mirando las tasas de los bancos centrales del mundo más importantes. Miramos que Argentina tiene la tasa en el 100%, Venezuela en el 56,69%, Haití en el 17%, sigue Colombia, que bajó su tasa del 13% al 13,75, bajó solo 25 puntos básicos. En el caso de Brasil, baja al 11,25. En México, 11,25. Estamos hablando de la tasa de interés por parte del Banco Central. Ecuador, 10,14. Surinam, 10%. Uruguay, 9%. Chile, 7,75. República Dominicana, 7%. Y los países con más baja tasa de interés en América son Barbados, 2%. Cuba 2,25, curioso porque Cuba tiene alta la inflación. Belice 2,25, Honduras 3%, Bolivia 3,52, Guatemala 5%, Canadá 5%,
y Estados Unidos sigue estable en el 5.50%. Hay una cosa importante, mi estimado Luis Alberto, que veníamos hablando, que de pronto muchos hablan de la tasa de interés, pero la tasa de interés, la subida de las tasas de interés también trajo muchas ganancias. No sé si usted ve el otro lado de la ecuación. Por ejemplo, profesor Luis Alberto, no sé si usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, la gente que tenía rentando sus dineros a través de activos, por ejemplo, los arriendos estaban dando del 5 al 7% más o menos, libres, netos, líquidos en un año, ¿sí? Sobre una persona que tenga un apartamento, ¿cuánto le puede estar dando al año con respecto a lo que vale el apartamento? Más o menos le deja una renta entre el 5 y el 7%. Lo fenomenal, los bancos llegaron a dar acá tasas del 15% de interés anual. Entonces era una maravilla porque muchos saben qué hicieron. Vendieron precisamente los apartamentos y se pasaron a bienes activos líquidos como los CDTs, que son papeles de renta fija, y prácticamente les triplicaba el ingreso. Entonces sí se da cuenta que eso ayuda a otro tipo de personas y el sistema financiero también, como es tan grande y tan abundante, y los capitales que han ahorrado muchas personas que los ponen a rentar, pues también les dan para vivir, para sus proyectos de vida, para mantener a sus hijos y para muchas otras cosas. Entonces es interesante, por eso es que es importante, y yo hago un llamado a que en el país no se satanice la industria financiera, porque es que es otro sector que tiene que ganar. Un ejemplo es como el sector tecnológico. Y me acuerdo que eso le dijo una vez Claudia López, cuando estaba la pandemia, dijo que esas aplicaciones estaban ganando mucho dinero, que tocaba ponerles impuestos. Y ese no es el llamado tampoco, porque es que siempre a las industrias toca es generarles una oportunidad para generar valor, así poder generar crecimiento, rendimiento para sus inversionistas, accionistas y también soluciones para el mercado, para que también puedan crecer. Estamos mirando también que en el tema de la energía y los ciclos de los que hablábamos con los fenómenos del niño y de la niña, lo importante es mirar, profesor Luis Alberto, de lo que yo decía una vez. Nosotros somos país potencia en carbón. Gracias al carbón térmico podemos armar termoeléctricas. ¿Por qué no lo hacemos? Entonces cubrimos ese déficit que pueda llegar a haber por unas condiciones de estas y podemos ser exportadores. Recordemos que nosotros tenemos empresas como ISA, que es una red eléctrica a nivel Suramérica y a nivel Centroamérica, de la cual podemos exportar energía. Entonces sería interesante agrandar más bien esa canasta de valor que tenemos guardada, y esto es un llamado precisamente al presidente de sus ministros, que seamos lógicos, prácticos, porque, profesor Luis Alberto, las materias primas siempre se van a usar. Y con este tema del cambio climático se están migrando unas por otras. El cobre es una de las precursoras de todo el tema de las nuevas energías, pero para esto sí hay que hacer exploración y perforación de 1 kilómetro, 2 kilómetros, hasta más, en algunos casos. El caso del litio también. Entonces es dejar como ese discurso más bien y mirar que todas las materias primas son necesarias para el manejo energético, pero también hay que mirar es la sostenibilidad. Pero mirando y haciendo una relación con el tema de estos indicadores a nivel internacional, miramos la tasa de inflación, ya que veníamos hablando de la tasa de interés. La tasa de inflación, el país que lo tiene más alto en este momento en América es Argentina, con 211% de inflación. Le sigue, recordemos, Venezuela sigue con 190%, Cuba 31.34%, Haití 21.2%, Colombia, recordábamos que la inflación bajó del 10.15% al 9.28%, viene en un descenso leve, y hay una cosa que hay que aplaudir haciendo un paralelo y una triangulación de información, que el Banco Central de Brasil, no sé si se recuerda, Luis Alberto, que en mucho tiempo llegó a dejar la tasa en el 13.25, 13.75, más sin embargo la tasa venía bajando del 11, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, y desde cuando llegó al 4 hasta ahí le empezaron a bajar, cosa que debería ser Colombia. Por eso es que es tan interesante que Colombia controle la inflación, porque eso es una pérdida de valor. O sea, si a una persona, por ejemplo, le llegan 2 millones de pesos y tiene una inflación del 10%, pues es una pérdida del 10% de su poder adquisitivo. Entonces es más importante que la tasa de interés es controlar la inflación, y también una cosa que no pensaba que se me quedara por fuera, el tema de los impuestos. Lo estábamos viendo con muchos países del mundo. ¿Por qué muchos países y muchas empresas del mundo, tratando de sobrevivir, precisamente fueron a atacar el tema de los impuestos, hacer estados austeros
para que la administración pública no tenga que subir impuestos y no pueda ni asfixiar ni al sector consumo ni al sector productivo. Sí, tenemos desde Los Ángeles, California, a Jimena Charri, que nos va a comentar precisamente las medidas. Primero que todo, la temperatura por allá, que también está muy baja, las lluvias, las tormentas, eso está afectando mucho la capacidad productiva de un país. Aún así, la productividad de Estados Unidos ha subido, en el último año ha subido la productividad de los Estados Unidos, que es bien interesante. Pero de todas maneras tienen estas tormentas, estos fenómenos naturales que Jimena nos va a comentar, e igualmente un proyecto, una ley que sacó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que hace referencia a las faltas que cometen los inmigrantes que consumen alcohol o drogas, que los deportan. Si cometen faltas allá, pues naturalmente los van a deportar. Entonces, aprobaron esa ley. Vamos a escuchar a Jimena, que desde Estados Unidos nos va a comentar cómo está la temperatura por allá. Jimena, bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico. Les cuento que acá en Los Ángeles hemos estado con climas muy variados estos días. Por ejemplo, el día de hoy y el día de ayer estuvimos con temperaturas alrededor de los 9 grados. Hemos tenido tormentas, ha llovido muchísimo. Hay mucha precaución para manejar por las autopistas. Ha habido cantidad de accidentes por lo mismo. Entonces, pues, nos han dicho que si no tenemos ninguna urgencia de manejar, pues preferiblemente permanecer en casa. Bueno, les cuento una noticia que tiene preocupados a muchos, y es que la Cámara de Representantes, recordemos en su mayoría republicana, aprobó el jueves un proyecto de ley que ha sido muy polémico. Este busca deportar a los inmigrantes que han sido condenados por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. La medida, conocida como la HR 6976, fue aprobada con 59 votos. Y bueno, ha sido una medida bastante polémica. Este proyecto de ley que hace que conducir en el estado, pues bajo los efectos del alcohol, puede prohibir la entrada a Estados Unidos a un nacional no estadounidense o un extranjero, según esta ley federal, y o deportar a este individuo. Este proyecto de ley hace que conducir en el estado bajo los efectos del alcohol, pues le prohíban la entrada al país y pueda ser condenado y no pueda volver a entrar al país. La congresista Radisha Tlaib, que es demócrata por el estado de Michigan, pues ha sido una gran crítica de esta medida, y ella dice que esta es una medida totalmente racista. Dice que esto significaría que nuestros vecinos inmigrantes que vinieron aquí legalmente y que han residido en nuestras comunidades durante décadas podrían ser deportados y arrancados de sus familias debido a una condena por un delito menor, creando un sistema de justicia aparte y desigual. Pero el representante Barry Moore, por otro lado, quien es republicano por el estado de Alabama, él dice, pues él ha sido el principal propulsor de este proyecto de ley. Él justifica esta medida y pues lo hizo en declaraciones a la cadena conservadora Fox News. Él dice que cada 45 minutos muere alguien en un accidente con un conductor que está bajo los efectos del alcohol. Cada año se realizan alrededor de 1 millón de arrestos en Estados Unidos por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sin embargo, no hay cifras que establezcan que los inmigrantes están sobrerepresentados en los números. De modo que, bueno, siguen siendo las medidas muy drásticas, pero como le hemos comentado en varios programas, los accidentes que hay acá por cuenta de los efectos del alcohol y las drogas, pues desde luego son altísimos, pero no podemos decir que es por culpa o que las cifras son en su mayoría de inmigrantes. Entonces se siguen presentando proyectos de ley que pretenden endurecer un poco las medidas que hay en este momento para las personas que manejan bajo los efectos de alcohol y desde luego endurecer
las medidas para los inmigrantes. ¿Qué opinan ustedes de estas medidas que desde luego pues pretenden salvaguardar la vida de todos? Una pregunta, ¿la ley es únicamente para inmigrantes? Sí, por eso es que dicen que es discriminatoria. Ah, de acuerdo. Entonces, que no le está aplicando a nacionales, sino De acuerdo, solamente... sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, entonces... No tiene que ser lógico y- con ciertas cosas porque sería como... sí, exacto. Hacer un seguimiento a un sector de la población y al otro ser privilegiado. De Entonces, acuerdo. y por eso están divididos los republicanos y los demócratas en ese punto. Los demócratas dicen que es eso, es discriminatorio. Y la ley fue aprobada e impulsada por los republicanos que tienen mayoría en la Cámara. Pero, en fin, lo importante es lo que vemos también en Colombia. O sea, si una persona conduce una moto, un carro embriagado, pues obviamente es un riesgo altísimo. De Es que acuerdo, conducir tanto un... para él, para los demás, sí. Para los demás, exacto. Es conducir un carro es una responsabilidad gigante. A veces la gente piensa, no, eso es salir, manejar, pero realmente... Pero hay otra desde acá- responsabilidad sumado a eso. Muy Profesor grande. Luis Alberto no se ha dado cuenta que en Colombia a veces los cursos de conducción, no sé si es que no los hacen tan estrictos como en Estados Unidos, pero acá mucha gente comete muchas imprudencias manejando. Desde luego. Entonces Y- no se saben las señales, por ejemplo. Y Van los- pasando por sitios donde tienen que parar y pasan peatones y no hacen pare. En Estados Unidos no sé si usted se ha dado cuenta que pare es pare, stop. Usted tiene que parar el carro. Eso es mundial. Esté alguien o no esté, tiene que parar, cosa que no pasa en Colombia, ¿no? Entonces es el respeto también por las señales y aprender a usar el sistema de tránsito, ¿no? De acuerdo a ese reglamento. De doble vía. El peatón es el, digamos, el De doble principal vía. autor, es el protagonista de las vías. Todos somos peatones en algún momento. Podemos ser motociclistas, ciclistas, conductores de carros, pero nos bajamos de un vehículo y volvemos a ser peatones. Entonces el peatón es el primero. Naturalmente que hay excepciones que uno ve peatones a 1 metro, a 2 metros de un puente peatonal pasando por debajo del puente. Ah, eso ya es otra cosa. Él ya está incumpliendo está la norma. incumpliendo la norma, exactamente. Entonces, Pero por son ejemplo, si hay un excepciones. si hay un paso peatonal y los carros ven que hay gente, ellos tienen que parar. Claro. Tienen que dar la prelación al peatón. Entonces son esas las reglas que se tienen que aplicar, ¿no? Pero continuando con mercado internacional, profesor Luis Alberto, que estamos en panorama internacional, ¿cómo le ha ido usted con las criptomonedas? Pues no he invertido todos mis recursos en criptomonedas porque no los hay, pero sí realmente Le cuento que ha subido, exactamente. Ha subido ha algo, tenido, sí. pero la verdad recordemos algo, y esto es importante explicarlo, acá no hay un valor intrínseco, ¿sí? Sí, El caso del Bitcoin, $43,042 en este momento, y el Ethereum, que es la segunda más representativa del mercado, está en $2,301. En el caso de la tercera, que en este momento es Atar, está en 0.99 centavos. Solana en $99.63. Y XRP, que les gusta mucho en Asia, 0.50 centavos. Pero mirando indicadores internacionales para los inversionistas, miramos hoy en el New York Stock Exchange, en la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street, vemos los principales índices que agrupan a las principales acciones de los sectores de la economía de los Estados Unidos y del mundo, porque recordemos que muchas empresas del mundo participan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Vemos al Dow Jones, que representa a las industriales, hoy cierran los $38.72. En el caso de Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas del mercado en la Bolsa de Nueva York, cierran los $4.966 y sube el 1.23%. Estos datos en tiempo real que están variando. Nasdaq lo vemos que agrupa las tecnológicas en los 15.639 puntos. Muchos inversionistas van a ver, profesor Luis Alberto, que con este nivel que tienen las acciones y los índices que agrupan a las acciones, donde haya una crisis, las pérdidas van a ser brutales, porque tienen los máximos históricos pues nunca antes vistos. Y esto, hay que decirlo, es gran parte lo que tiene que ver con las compañías de los Estados Unidos, hay que decirlo, y las felicitaciones es para Donald Trump. ¿Y por qué lo digo Donald Trump? Porque Donald Trump bajó los impuestos en Estados Unidos del 35 al 21%. Gracias a esto, profesor Luis Alberto, en un momento indicado, logró romper el ciclo económico de caída, porque al generarle más utilidad a las empresas, hizo que repatriaran, por un lado, más dinero, y por otro lado, que las empresas mostraran mejor margen de utilidad. Al mostrar mejor margen de utilidad, las empresas se vuelven más atractivas, los fondos empiezan a invertir más, las personas invierten más, y esto es algo muy positivo
el sostenimiento que tuvo esa política a través de bajar los impuestos a las empresas, volverlas más productivas y competitivas a nivel internacional. Esto le tocaba hacerlo a Estados Unidos, ¿por qué? Porque países como China venía precisamente capturando mucho mercado, mucha inversión. Recordemos que desde hace 1, 2, 3 años, desde el gobierno de Trump, venía generándose una fuga de capitales de China, porque muchas empresas que están en China ya trataban de irse a producir o a México o a otros países de Asia Menor o de Asia Central también. Entre ellos, por ejemplo, podemos mirar países como Myanmar, países como Camboya, como Tailandia, países como Filipinas, países como Vietnam, que es uno de los países que viene creciendo mucho. Recordemos que Vietnam estaba dentro de un grupo que se le llamaba el CIBETS. No sé si usted se acuerda. Sí, sí. Dentro de esos estaba incluido Colombia, pero ya lo sacaron. El CIBETS era la composición de Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Pero Sudáfrica, recordemos que ya pasó a ser parte del BRICS. Y recordemos que Javier Milei, que Argentina ya estaba a punto de ingresar al BRICS, Javier Milei lo sacó del BRICS. Recordemos que este es un bloque de los emergentes más importantes del mundo, donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y donde vienen también haciendo cola los países de Medio Oriente, ¿no? Recordemos que los países de moda en este momento a nivel de inversión, profesor Luis Alberto, y por mercado de capitales y por bienestar y tendencia en el planeta de salvación a capitales y a empresas que quieran producir y a inversionistas, están los países de Medio Oriente. Arabia Saudita está cambiando muchas leyes y está migrando algo parecido a lo que hizo Emiratos Árabes Unidos, que está pasando de su industria netamente energética a multiplicar esto para ser también hub financiero, hub logístico, hub de producción y hub de ciencia y desarrollo. Entonces están bajando precisamente algunas leyes, van a mirar si bajan alguna tributación, pero dicen que se vienen unas inversiones muy grandes en Arabia Saudita. Va a ser un eje en Medio Oriente muy fuerte. Recordemos que los países de moda en este momento, por ese nivel, están Singapur, Irlanda, Noruega, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, y no sé si se me escapará algún otro. También uno de los países muy ricos, que tiene hasta la moneda más fortalecida que el mismo dólar, es la de Kuwait, el país de Kuwait. Cerramos el panorama internacional con los agricultores en Europa, pues están protestando lo mismo que reclaman muchos agricultores en el mundo, porque están abriendo mucho las importaciones, están invadiendo de productos chinos, de alimentos chinos, y desde luego también les están subiendo los impuestos para las operaciones y los trámites a los agricultores, y más de 8 países europeos, Francia, Italia, están protestando los agricultores por esta situación que se está presentando. O sea, no solamente si por allá llueve, por aquí no escampa. O sea, los problemas del mundo son casi muy convergentes. O sea, pues es el reclamo de la posición, de la estabilidad, de la seguridad económica y alimentaria. Entonces eso está reclamando. La posición económica, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es parte de la dinámica social y económica de cada uno de los continentes, en este caso de la Unión Europea. Cerramos panorama económico e iniciamos con el panorama nacional, con nuestro invitado hoy, que vamos a terminar un tema que lo dejamos casi al final en nuestro programa anterior, el relacionado con biotecnología, con los estímulos, los incentivos para las empresas, para las personas que pues obviamente trabajan en economía circular, o sea, cómo podemos reciclar, reprocesar todo lo que es los residuos orgánicos en las casas, en las empresas, en las familias. Y estamos con el ingeniero Jesús Emilio Peinado para conversar de este tema. Iniciemos, ingeniero, las personas. ¿Cómo pueden tener beneficio las personas en sus facturas de los recibos de servicios públicos, por ejemplo, en el futuro, si la Comisión de Regulación de Agua logra institucionalizar que esa tarifa sea diferencial para las personas que apliquen realmente desde la fuente, desde la casa, todo lo que tiene que ver con el reciclaje, con separar en la fuente los residuos orgánicos para de ahí sacar bioabonos y procesarlos a través de la biotecnología? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden ser esos incentivos? Bienvenido a Panorama Económico. Gracias, Alberto, muy amable. Bueno, yo diría primero que en el tema de beneficios, de premios y castigos, que en cualquier parte del mundo se utiliza, digamos, ese mecanismo, pienso que en Colombia se ha intentado más incrementar, digamos, las tarifas, incorporar el servicio del aprovechamiento y colocarlo como un valor adicional en la tarifa, que no ha sido fácil. No es fácil, digamos, por el tema de capacitación, por el tema del acceso a la información, de medición, de monitoreo, para intentar incentivar
a través, digamos, de la tarifa ese tipo de comportamiento. Y diría yo que más bien existe es un sesgo histórico a favor de las empresas y sobre todo a favor de los operadores del tema del aseo, del tema de la recolección, del tema de disposición, porque históricamente ha existido un incentivo más hacia la disposición final que hacia el aprovechamiento. Incluso en resoluciones de la CRAD hace unos 18 años más o menos, la tarifa por aprovechamiento se reconocía un valor mucho más alto, perdón, por la disposición se reconocía una tarifa mucho más alto que por el aprovechamiento. Y, y pensar ahora que entonces por vía tarifaria colocar un valor más alto para las personas, castigando de alguna manera si se hace o no se hace el aprovechamiento, a mi modo de ver es un tema muy complicado y habría que verlo más es por el tema del operador, porque algunos autores incluso reconociendo que ahí se pueden dar señales como por ejemplo, en Colombia desde el 2016 existe el impuesto al carbono para aquellos sectores que utilizan combustibles fósiles en la generación de energía y si eso es así, lo que han propuesto algunos es ¿por qué no ampliar los sujetos pasivos de ese impuesto al carbono a otros sectores o a los sectores que efectivamente generan más gases de efecto invernadero en Colombia? Y pues el sector residuos es uno de los sectores, así sea el quinto o el sexto, uno de los que genera más CO2 en Colombia, especialmente las plantas de tratamiento de agua residual y los rellenos sanitarios. Entonces, si eso fuese así, más bien, la señal es más para el operador, para que si tiene ese costo adicional, pero que pudiese compensarlo, si hace el aprovechamiento, vía esa señal, uno sí pudiera regresarse más bien al esquema tarifario y eventualmente premiar o castigar, digamos, quien haga o no selección en la fuente. Es un tema que a mi modo de ver debería manejarse más hacia el operador que más hacia los usuarios. Hay otro tema para ya rematar ese de tarifas y todo, es las empresas cómo se les puede también estimular o por lo menos hacer partícipes de que utilicen o que por lo menos los residuos orgánicos los manejen de manera adecuada y cómo se puede a través de las facturas también a las empresas favorecerlas o estimularlas a que hagan una cultura del reciclaje. Sí, incluso en Colombia, en el estatuto tributario, se han incorporado los incentivos tributarios y fiscales desde el punto de vista ambiental. Y ya hay deducciones del impuesto a la renta, hay exenciones al IVA, hay exclusiones al IVA. Y cuando se han hecho estudios en el Ministerio de Ambiente, generalmente lo que se observa es que los que se benefician de ese tipo de incentivos son las grandes empresas, muy poco las medianas y las pequeñas empresas por falta de información, porque no se accede a la información, porque no están preparados para, digamos, aplicar este tipo de incentivos. Y yo lo vería más como lo explicamos en el programa pasado, lo vería de la siguiente forma, que el tema, digamos, de residuos sólidos y los diferentes incentivos económicos para su aprovechamiento, habría que verlo en un contexto mucho más amplio. Y eso tiene que ver con que uno debe ver el tema más allá del sector residuos, verlo intersectorialmente. Por ejemplo, verlo en relación con el sector agropecuario, con el sector agroindustrial. Mencionábamos que en Colombia se generan más de 180 millones de toneladas al año de residuos orgánicos y en el sector domiciliario se generan 12 millones, 13 millones, de los cuales el 60% son orgánicos. Allí, digamos, la participación es muy pequeña, lo grueso está en lo agropecuario y lo industrial. Y coloco un ejemplo. Si en el caso de la India, hace unos años, en el 2020, en plena pandemia, eh, utilizaron un mecanismo muy interesante, muy novedoso, que tiene que ver con que los agricultores, si están utilizando urea, a todos los que utilizan urea, a los agricultores se les obliga a que tienen que utilizar una cantidad, digamos, de biobonos, de biofertilizantes, que si eso es así, tiene dos miradas. En la India, a través de esa medida pasó lo siguiente. Cultivo como el arroz, la India es uno de los mayores productores de arroz en el mundo, logró incrementar a través de esa medida un 10% el rendimiento
hectárea. producción. Y simultáneamente se redujeron los costos de los fertilizantes entre un 25 y un 50%. Entonces uno diría también que en Colombia, si uno genera un mercado, si uno crea un mercado para los residuos, si los residuos orgánicos domiciliarios, digamos, tuvieran un mercado, si se incentivara en Colombia a través de otro tipo de medidas mucho más novedosas, el que fuera atractivo, en que la gente se tuviera, digamos, como que el incentivo para utilizar más biofertilizantes, más bioinsumos, y el gobierno es más creativo, pues es mucho más efectivo que pensar, digamos, en esquemas muy pequeños, muy reduccionistas, de solamente con el tema tarifario manejar el tema del aprovechamiento. El tema es mucho más grueso, el tema es mucho más de mirarlo entre diferentes sectores, y si Colombia tiene por su importancia, digamos, el sector agropecuario, la necesidad de fomentar abonos, biofertilizantes que se pudieran producir localmente, a mi modo de ver, ese es el camino. Y que incluso hasta Colombia se pudiera convertir en un país que produjera Potencia. bioinsumos y biofertilizantes hasta para exportar en la región, o hasta para exportar a los Estados Unidos, que es para donde va la economía. Lo interesante de Estados Unidos es que en los últimos años ya se volvió como uno de los 3 países más importantes en el mercado de biofertilizantes. Ya lo ha hecho la Unión Europea, pero también países como China, como India, América Latina también está reaccionando. Y Colombia también tendría que encaminarse con todos los incentivos tributarios, fiscales, económicos, a que se fomente, a que se cree un mercado y a que se incentive, digamos, mucho más producción y consumo de biofertilizantes o llamados bioabonos. Jesús Emilio. Una pregunta aquí nuestro compañero Sí, Alejandro habla con Velandia. Alejandro Velandia. Me parece muy acertado lo último que estaba diciendo, y obviamente una reflexión acá es mirar que mejorar el tema de incentivos en vez del castigo, ¿no? O sea, en cambio de las empresas que les multen o les cobren más por producir o por trabajar, que mejor se abra precisamente ese portafolio de incentivos a través del cual las empresas se puedan ayudar, porque algo que usted ha dicho ahí que me parece muy acertado, que es que todos dentro de la cadena de la economía están conectados y hacen un círculo de valor. Entonces me parece que eso es interesante, ¿no? Pero para una próxima ocasión lo esperamos en el estudio para que podamos tener mejor integración Lo invitamos en a un estos café. temas y un análisis, Sí. que esto es tan importante. Y obviamente, como lo hablábamos, que esto es una tendencia, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, ingeniero, y quedamos pendientes. En una próxima oportunidad lo estaremos invitando acá a los estudios de La Voz del Derecho, acá y a Panorama Económico. Una excelente tarde. Muchísimas gracias, Alejandro y Alberto. Seguimos en Panorama Económico. Estamos con Juanita Telles, que es la directora de Estudios Económicos del Banco BBVA, para que nos dé unas tendencias 2024, como el Centro de Estudios de Investigaciones Eso es Económicas. el oráculo. El oráculo. Están más de 15 economistas trabajando en este centro de investigaciones, y eso es un referente para Panorama Económico. Uno de ellas es Juanita, que es la directora además del Centro de Investigaciones, que nos comenta la perspectiva ya a la altura de febrero del 2024. Brillos y sombras de 2024. Ya estamos en febrero, el tiempo corre y, como decimos los colombianos, en un cerrar de ojos nuestras casas tendrán de nuevo un pesebre y la música navideña sonará en la radio. Además, el comienzo de año nos defraudó y llegó cargado de discusiones relevantes en temas económicos: inflación, geopolítica, fenómeno del Niño, dolorosos incendios, cambio de perspectiva de riesgo soberano, propuestas de reforma tributaria. Temas que alimentan y que, junto con las que ya venían, le dan forma a un 2024 con brillos y sombras. Primero, los brillos. La inflación consolidará su desaceleración y permitirá al Banco Central seguir bajando la tasa de interés y profundizar su ritmo, favoreciendo las decisiones de inversión y compra. El aumento del salario mínimo, por encima de la inflación promedio, también ayudará en esta línea. Así, la inversión y el consumo aportarán un mejor crecimiento, sobre todo en la segunda parte del año, permitiendo que la economía crezca un poco más que en el 23 y consolide la recuperación en 2025. También veremos brillos en la industria, el comercio, el agro y las comunicaciones, que junto con el sector gobierno liderarán el crecimiento. La rebaja de tasas de interés a nivel global y la mejor inflación darán brillo desde fuera. Las sombras, por su parte, estarán en el mercado laboral. Las empresas generarán pocos empleos y esperamos un deterioro en la formalidad. El Niño generará aumentos transitorios en los precios de los alimentos y la energía, al tiempo que disminuirán su oferta disponible. Las cuentas fiscales estarán apretadas, generando alertas sobre la capacidad de recaudo y de reducción del gasto y el cumplimiento de la regla fiscal, y nos mantendrán vigilantes sobre el dictamen de las agencias de riesgo.
El contexto lo global nos dará sombras de incertidumbre y volatilidad por geopolítica, conflictos y elecciones. Este será además el año de las reformas y no tenemos aún claro cuáles avanzarán favorablemente en el Congreso. Y aún es pronto para decir si será parte de los brillos o sombras. Lo que sí es claro es que serán parte de la agenda de trabajo de muchos. Muchas gracias a Juanita Telles del Banco BBVA, que pues obviamente toda la semana la invitamos acá a este equipo económico para hacer el análisis de los principales temas y acontecimientos de la economía colombiana. De acuerdo, y a Juanita también una invitación para que hagamos interacción de información, para que hagamos profundidad en estos análisis, porque sí es importante a través de la data y los datos macro poder visualizar eso por un lado y por otro lado lo que venía hablando también de lo que se viene con las reformas, porque las reformas tienen un impacto, ¿no? Y obviamente todo eso en la ecuación final genera un resultado. Pero mirando y recordando en panorama nacional, recordamos que la meta de inflación por parte del Banco Central de la República de Colombia es el 3%, que la inflación en este momento la tenemos en el 9.28% y que la tasa de interés por parte del Banco Central es el 12.75%. Pero ahora mirando el tema del dólar, que muchos dicen, ¿y a mí qué me influye el dólar? Si sube, si baja, claro que nos influye a todos. Recordemos que el país sigue importando más de lo que exporta, ¿no? Obviamente eso nos afecta mucho. Por otro lado, o algo muy grave que nos afecta el dólar y que es interesante, yo por eso defiendo las tasas. Profesor Luis Alberto, mire, lo citábamos en meses anteriores. Si usted tiene una inflación controlada, ¿sí?, y tiene una tasa alta, usted se vuelve atractivo para los mercados financieros globales. Se refugian en el peso colombiano, como viene mucho dólar, obviamente se fortalece el peso colombiano. Al fortalecerse se baja el dólar y al bajar el dólar la deuda se cae. Si por ejemplo el dólar se nos cae 10%, quiere decir que la deuda puede ser más barata 10%, ¿no? Entonces sí se da cuenta de todo lo que se puede ahorrar y esos son billones de pesos, ¿no? Un ejemplo, se supone que la deuda de Colombia está fluctuando entre 170.000 y 180.000 millones de dólares. Estamos bien en ese dato, ¿no? Entonces, si se baja el 10% versus el peso colombiano, serían aproximadamente, si usted multiplica 17.000 millones por 4, pues son 60.000, 68.000 millones. No se va a bajar ese 10% en dólares, pero sí en la relación versus el peso, que ya serían más pesos por cada dólar. Si se fuera ese 10%, serían prácticamente 68 billones de pesos menos en deuda. Y eso es una maravilla, profesor Luis Alberto. Sí. Eso es más que una reforma tributaria. De acuerdo. Entonces, por eso es que es interesante tener una industria fuerte. Y hay algo que nos llama y que yo ya lo he citado, que es que nosotros estamos al lado de un puente comercial. Si nosotros tenemos una industria financiera muy fuerte al lado de un puente comercial, sería también una maravilla. Otra de las cosas que hay que aplaudir y que ya no lo veo es por especulación, sino que he escuchado algunos comentarios de que algunas industrias del agro que están repuntando y que tienen buen atractivo para seguir creciendo. Eso lo he escuchado ya en el tema de práctica, ¿no? En el tema dentro de mercados. Pero mirando el dólar, hoy estamos cerrando en los 3.937 pesos por cada dólar y hoy está subiendo 1.24%. Prácticamente el dólar se ha movido en una senda entre los 3.900 los últimos días y los 3.950. Ahí está, tiene muchas velas, trata de definir para dónde va. Obviamente la bajada de la tasa por parte del Banco Central de la República de 25 puntos básicos, pues es lo que hace que el dólar pues no siga bajando con fuerza, más sin embargo sigue estando alta, ¿sí? Es positivo, ojalá pues que no la bajen hasta que la inflación baje mucho, porque eso nos mejora muchos indicadores y también nos genera mucho ingreso por lo que hablábamos hace un momento. Y mirando los activos importantes dentro de la Bolsa de Valores de Colombia, mirábamos, por ejemplo, acciones que se han degradado mucho en el mercado, que son activos estratégicos para Bogotá, hablando de panorama distrital, que es la ETB. Profesor Luis Alberto, ¿usted recuerda que en el año 2009, año 2010, la ETB llegó a tener el precio de la acción por encima de los 1.000 pesos? Pues hoy le cuento que la acción está cayendo menos el 1.65%, 1.85% y cierra en 106 pesos. 106 pesos hoy 2024 versus
más de 1.000 pesos que estaba en el 2009, ¿no? Entonces hay que mirar si se da cuenta que los servidores públicos tienen que tener visión o si no acaban con el dinero de los activos que son estratégicos, por ejemplo, en este caso para Bogotá. Y esto es un llamado al alcalde, que más que meter sus amigos, sus cuotas políticas o burocráticas, es que contrate ojalá técnicos, gente muy especializada en mercados con experiencia para que cuiden estos activos estratégicos. Acá lo tenemos, mire, 1 de febrero del 2010, 1.040 pesos cerró la acción. Y hoy está cerrando en los 106 pesos. ¿Sí se da cuenta cuánto se cayó ese valor? Claro, 900 pesos. O sea, sí. Pero 900 pesos, ¿cuánto es? Se cayó el 90% de lo que vale esa compañía. Miramos el precio de Semargos. Hoy prácticamente está cayendo la mayoría de las acciones en Colombia. A excepción precisamente de una compañía también de nosotros acá en Bogotá, que es Grupo de Energía de Bogotá. Yo siempre defiendo sector energía, es una maravilla. Eso es como hablar del dólar a nivel de monedas. Sector energía es estratégico, es estructural, por eso hay que cuidarlo mucho y dejarlo de satanizar. Miramos que el Grupo de Energía de Bogotá hoy cierra su acción en los 2.275 pesos, cierra positivo el 1.11%, pero ETB hoy baja 1.85%, Grupo Argos baja 0.29%, Suramericana 0.73%, Nutresa sí sube hoy 4.61%, recordemos que Nutresa ya hace parte del conglomerado Gilinski. Interconexión ISA, que recordemos esta empresa ya hace parte de Ecopetrol, sube con 0.36%. Grupo Aval cerrando en el 0.98% positivo en los 515 pesos. Bancolombia cierra negativo menos el 1.03% en los 30.680 pesos. Da Vivienda, una acción que le gusta mucho al profesor Luis Alberto, por razones que hablábamos una vez. 21.860 pesos, hoy sube 1.58%, entonces pues le está yendo bien con las acciones. Sí. Promigas, compañía de energía, 5.040 pesos, hoy cae fuerte, menos el 4% en la Bolsa de Valores de Colombia. Mineros, recordemos que trabaja con minería, 1.920 pesos y sube el 0.26%. Organización Terpel, que ya hace parte de los chilenos, cae menos 0.63%. Y cierra en los 7.890 pesos. Sí, cerramos el panorama distrital y con el análisis. Cámara de Comercio de Bogotá lanzó esta semana el clúster de la seguridad alimentaria. Más de 11.500 campesinos de Bogotá y Cundinamarca se van a beneficiar de este clúster de la seguridad alimentaria porque es una cadena de insumos, de comercialización, eliminar intermediarios para que el campesino pueda vender directamente, para que le ayuden también en el procesamiento, en la agroindustria. Este clúster de la Cámara de Comercio es bien interesante para el desarrollo agrícola en el departamento de Cundinamarca y en todo lo que tiene que ver con la sabana de Bogotá. Llegamos al final del panorama económico. Un último comentario, sí, señor, de todos los análisis que veníamos hablando y una invitación obviamente que le hago desde lo profesional y desde el análisis. ¿Sí se da cuenta el beneficio que yo hablaba que las altas tasas le trajo a muchas personas? Sí, y también dinamizó el mercado. ¿Por qué? Porque las personas tienen más dinero por otro lado y gastan más. Eso es dialéctico, o sea, claro, beneficia a unos pero perjudica a otros. Claro, y lo mismo de otra forma. Porque, por ejemplo, a la gente que ha ahorrado toda la vida y las rentas son tan bajitas porque la tributación hoy en día es tan alta, pues obviamente ya la inversión puede ser, y la inversión tiene que tener siempre ese atractivo. Vale. Entonces, el llamado y el resumen en esta conclusión del cierre de programa es nosotros como votantes siempre elijamos precisamente a gobiernos que nos ayuden a la generación de valor y de riqueza. Precisamente lo hablábamos, salió el director del DNP, ¿sí? Precisamente, y aplaudo algo que estaba haciendo el positivo, que estaba defendiendo cosas de mercado. Entonces es una maravilla, defendía que había que transar con las empresas, concertación con ellas. La exploración. El tema de energía, cuidarlo, saber hacer transición, porque es que Colombia, recordemos, y él lo decía, y yo lo vivo diciendo, no hay que descuidar el primer y segundo renglón de exportaciones, y además que eso es parte vertebral de finanzas y que es nuestra estructura energética, ¿no? Okay. Entonces, pues, feliz fin de semana para todos los oyentes y qué bueno que nos puedan acompañar otro programa más. Sí, Jorge Iván González, que es un economista, profesor de la Nacional, del Externado, investigador, ha sido director del Centro de Estudios Económicos de la Universidad Nacional, consultor internacional. Él dejó elementos muy importantes, dejó estructurado el Plan de Desarrollo de Colombia,
dejó también estructurado la eliminación de los estratos en Colombia, que es algo que en muy pocos países se utiliza. Aquí lo que importa son los ingresos. Si la persona tiene altos ingresos, paga más. Si tiene muy poquitos ingresos o se quedó sin empleo, naturalmente no puede pagar impuestos. Entonces, eso es una medida que en el futuro tiene que tomar Colombia. Dejó las bases para sentar este cambio fundamental. También dejó las bases de cómo hacer proyectos, macroproyectos en las regiones, para que las regiones no despilfarren los recursos en pequeños proyectos inútiles y se desarrollen proyectos elefantes, ¿no? Proyectos Elefante importantes. blanco. Entonces dejó todas esas bases. Reactivó la revista de Planeación Nacional, que se llama Economía y Desarrollo. Entonces dejó unas bases bien interesantes para que la Dirección de Planeación vuelva a ser una oficina de las más importantes del país, de todos los ministerios. Pero repito, llegamos al final de Panorama Económico. Y hablando de eso, dejando la moraleja, la ETB, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ya perdió el 90% de su valor en activos. Entonces, añadiéndole ese comentario, el servidor público tiene que estar preparado para manejar este tipo de activos. O sea, rentable las empresas públicas. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, llegamos al final de Panorama Económico. Les acompañamos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, Santiago Millán en el Control Master. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.